de las negativas persiste y hemos invitado al señor César Paniagua, ex ministro de Vivienda, ex miembro del Consejo Directivo de la OTAS, para conversar sobre el asunto. ¿Cómo está usted, señor Paniagua? Mario, buenas noches, gracias por la invitación. Cuéntenos, en primer lugar, ¿a qué se dedica este organismo, la OTAS, que es el organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento? En medio de todo esta babel de organismos, SUNAS, OTAS, CEDAPAL, sí, por favor. las EPS. Bueno, la OTAS es el organismo técnico de Administración de Servicios de Saneamiento que está creado hace 10 años para fortalecer las empresas prestadoras, técnicamente y financieramente. De las 50 empresas prestadoras, 20 EPS, 20 prestadoras están intervenidas por el OTAS. Prestadoras del servicio de saneamiento, así como CEDAPAL, CEDAPAR, EPS Grau en Piura, CEDA Loreto, EMAPACOPSA en Pucallpa, en fin, son 50. Sí. Entonces se crea el OTAS para una asistencia técnica y financiera. Entonces el OTAS depende directamente del Ministerio de Vivienda y tiene ese rol orientado a las EPS, así como la SUNEDU orientado a las universidades, algo así. ¿Y la SUNAS? La SUNAS es el regulador. Es el regulador, así como OCIPTEL para comunicaciones, ¿no? Para servicios de saneamiento, SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ok, y entonces en este cruce de versiones y de opiniones sobre lo que puede suceder con la tarifa del agua, ¿quién tiene a su manera de ver la razón? ¿Quién ha dicho verdad y quién no ha dicho verdad o ha dicho mentira? Los dos dicen medias verdades, porque lo que sucede es que... en consecuencia, medias mentiras también. Así es. Lo que sucede es que ambos son del sector, tienen que ir de la mano y lo que están generando es una confusión. Y no está bien eso. ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos, están más allá del... Después vamos a los argumentos mismos y la veracidad o no de sus afirmaciones, pero ¿por qué están interesadas en cruzarse una con la otra? Es que la SUNAS, al ser regulador, es el único autorizado a determinar la tarifa de una EPS, previa evaluación de costos, previo cumplimiento de metas. Con este nuevo reglamento que se va a publicar este mes de junio, hablan del rebalanceo. El rebalanceo es como un sinceramiento de tarifas y le dan 2 años para que SUNAS autorice las tarifas. Un tema, en mi opinión, muy sano, porque el costo siempre del agua potable es muy barato, Mario. 1 metro cúbico de agua, 1000 litros de agua potable en nuestros hogares no supera el sol 50. Es baratísimo. Este rebalanceo busca que se sincere de manera gradual y con eso se tenga un subsidio cruzado y aquella brecha... ¿Qué se llama subsidio cruzado, perdón? Por ejemplo... de un sector subsidia a otro, me imagino. La tarifa comercial es diferente a la tarifa domiciliaria. Entonces, también. ese es el subsidio cruzado. ¿No? Entonces, lo que plantea esto que sea un subsidio más fino, de tal manera que logremos estos 3 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable. Entonces en 2 años... Sí, ni bien se entra en vigencia este reglamento. El mes ¿No sabemos cuándo va a entrar en vigencia? Este mes de junio, junio del 2024. Entonces, y va a haber un plazo, entra en vigencia hasta diciembre del 2026, para que en ese periodo la SUNAS como regulador haga ese sinceramiento para reflotar y llegar a estas personas que no tienen para pagar el agua. Ok, ¿y ese sinceramiento puede llegar a los niveles de los que se ha hablado? Lo que pasa es que se habla en porcentajes, ¿no? Y porcentajes extremos, que subiría el 100%, que sí, pero ese 100%, repito, un sol 50, para 1000 litros en realidad es económico, es muy barato. Ok, entonces, pero el que está pagando 10 va a pagar en consecuencia... Hay esa diferenciación, si es comercial, si es... En realidad, yo creo que nuestro país hace tiempo necesita este sinceramiento. Ok, pero entonces... Ese es un argumento, pero a propósito de la veracidad de lo que se ha dicho, es efectivamente así. El incremento de las tarifas puede llegar a ser de los niveles de los que se ha hablado. Sí va a ser, sí va a ser. Sí va a ser en 2 años. Sí va a ser porque la ley, en la 1620, que es la ley ya aprobada, y habla de ello, y ahora del rebalanceo, y en este reglamento lo va a afinar. Entonces, cuando CEDAPAL dice que eso no va a ocurrir, la media verdad, no sé cuál es. Así es. Ya veo cuál es la media falsedad, cuál es la media verdad que dice. CEDAPAL ahí tiene que sí va a tener que ajustar sus tarifas previa autorización de la SUNAS. Tiene que ajustar sus tarifas. Es decir, al no admitir que esto va a ser así, está pronunciando esta media verdad. ¿Cuál es la media verdad de la SUNAS? Lo que pasa es que se genera ese caos, que la tarifa va a haber el tarifazo, ¿no? En mérito de esa ley se va a incrementar gradualmente. Eso va a pasar. ¿Cuál es la media verdad de la SUNAS? La SUNAS dice que
se va a incrementar, ya está incrementándose las tarifas con esta ley. En sí se está incrementando desde el 8%, pero no con la ley, sino con el cumplimiento de metas, porque las EPS tienen un instrumento que se llama Plan Maestro Optimizado. Por ese cumplimiento de metas ya incrementó. También las EPS se incrementan por efecto de inflación, incrementan automáticamente. Pero en este tema ya incrementó este año, por eso lo confirma el gerente general, el señor Julio César de la Roca, que sí, ya hubo incremento en enero. Entonces, aprobado que fuese este nuevo reglamento en junio. Junio de este año, este mes. ¿Es a criterio de quién que queda el ritmo con el que se va a ir incrementando la tarifa? De las UNAS. De las UNAS. Las UNAS va a ir soltando, digamos, la soga diciendo subo 5%, subo 15%. Y la empresa prestadora a nivel nacional tiene que acatar porque las UNAS representa al Estado. Y si no cumple, si hay perjuicio económico, se afecta al Estado. Va a recaer, se dice, en el usuario, en parte. Sí, claro, si sube la tarifa va a recaer sobre el usuario, Así es, va a recaer. pero esto es un tema que se viene postergando. O sea, la brecha O sea, usted dice, sí va a haber el alza, sí va a ser en esas proporciones, va a ser gradual, paulatina. Así es. Y no hay nada que hacer porque esto es necesario. En la medida que se apruebe el reglamento este mes de junio, que así está programado de acuerdo a los plazos de ley. ¿Quién lo tiene que aprobar? El Ministerio de Vivienda. Ajá. O sea, cabe... Cuando la ministra dice que eso es falso, el tarifazo, también no es tarifazo, pero va a haber el incremento. También no vayamos al extremo, es un tarifazo. Donde Ya, todo... pero digamos, si esto está en manos del Ministerio de Vivienda y finalmente esto está encabezado por un representante político, cabe imaginar un manejo político del asunto. Es decir, si ven que esto es impopular, no es impensable que retrocedan y no aprueben el reglamento. Claro, es impopular y le dicen, las UNAS es quien tiene que autorizar ese incremento, porque así dice mi ley que estoy promulgando este mes de junio. Pero, insisto, ¿es imaginable que el Ministerio de Vivienda bloquee ese reglamento o no? Podría, por temas mediáticos, por presión política, podría bloquearlo, pero teníamos que pensar qué hacer con esta brecha. Recuerda que hay 3.000 millones paralizados en obras y 3 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable y 7.5 que no tienen acceso al desagüe. Lo que suele ocurrir con ese tipo de problemas, que son como una papa caliente para un gobierno, es que hacen lo posible por trasladárselo al siguiente. Es decir, ven cuánto tiempo más me queda de gobierno y... Pero en este caso ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya se aprobó la ley y ahora el reglamento. Ya tiene plazo. Pero en el detalle del reglamento, pues el diablo está en los detalles. En el asunto de la aprobación del reglamento es donde yo veo que puede intervenir la política todavía. Claro, pero si se replantea eso hay que tener una alternativa para el cierre de brechas. Yo creo que lo más saludable es que salgan ambos entes, el ministerio, conjuntamente con el regulador, y aclarar y hablar el mismo idioma. Porque ahora uno dice una versión, otra versión, y se generan esta confusión a todo el país. Usted fue ministro de Vivienda con Pedro Castillo. Sí. Y renunció el día del golpe de Estado. El día del golpe de Estado. Para usted fue un golpe de Estado. Sí, fue un golpe de Estado. No, digo, porque si escuchó usted al invitado anterior, que es el abogado Pedro Castillo, decía que no, que fue un intento, que fue un... Creo que se equivocó el presidente Castillo. ¿Se equivocó? Se equivocó. Bueno, uno se equivoca cuando está sumando 2 más 3 y pone 6 de resultado creyendo que ese es el resultado legítimamente. Pero cuando uno sabe que está cometiendo un delito y aún así lo comete, eso no es equivocación, eso es dolo, ¿no? Pues nos ha debido comentar, por lo menos no sabíamos nada de eso, ¿no? Entonces inmediatamente renunciamos. Bueno, sí, era lo correcto. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado, ex ministro de Vivienda, como decíamos, y también ex miembro del Consejo Directivo del organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento.